Descubre 12 lecciones increíbles del estoicismo para transformar tu vida y manifestar tus sueños. Ana, con sus 28 años cargados de responsabilidades y sueños olvidados, miraba fijamente la pantalla de su teléfono mientras sonaba el timbre del supermercado. El eco del ruido de los carros se mezclaba con sus pensamientos desordenados. Había tenido otra discusión con su jefe. Sus comentarios despectivos la hicieron sentir pequeña, como si toda su existencia se redujera a ser una simple empleada, sin futuros ni esperanzas. La ira y la frustración burbujeaban dentro de ella, pero también había esa voz interior que le decía, puedes ser más, mucho más. Sin embargo, el peso de la desigualdad social, la lucha diaria y la necesidad constante de cuidar de su hijo la mantenían atrapada en una rutina desgastante. Las historias de su abuela rondaban su cabeza, esas fábulas de resiliencia y autoconfianza que parecían ahora ecos lejanos de una vida que no le pertenecía más. Ana se preguntaba constantemente dónde había dejado sus propios sueños de ser educadora. ¿Acaso había quedado sepultada entre las exigencias de un trabajo que la desgastaba? Dudas, preguntas, inseguridades. Se apiñaban en su mente como nubes oscuras, ensombreciendo su vista de futuro. Esa noche, entre el polvo que se acumulaba en su hogar, encontró un viejo diario. Las páginas amarillentas contenían las lecciones de su abuela, joyas de sabiduría que parecían responder a sus anhelos. Las adversidades son oportunidades disfrazadas, leyó, y por un instante, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Pero la realidad volvió rápidamente, como un pesado manto, recordándole las horas interminables de trabajo y la sonrisa de su hijo que dependía de ella. Antes de decidirse a asistir a la competencia de enseñanza, las dudas la atormentaron. La presión de su jefe resonaba en su cabeza. ¿Qué te hace pensar que puedes competir con otros? La incertidumbre la invadió. ¿Qué pasaría si fracasaba? Un fallido intento podría alterar del todo su realidad. ¿Y cómo lidiaría con el rechazo? Imaginaba la mirada de su pequeño hijo, decepcionado y preocupado. Mamá, tú puedes. Le había dicho con una fe ciega que la conmovía, pero se preguntaba si realmente era capaz de hacer brillar esa voz que había ahogado en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentó mientras se preparaba para esa competencia que se volvía cada vez más monumental en su mente. A medida que se colocaba esos zapatos en los que había caminado tantas veces, su piel era invadida por un sudor frío. Las palabras de su madre resonaban en su mente. No te detengas ante el miedo. Pero el temor se enredaba en su ser, ahogando su determinación. ¿Y si realmente no podía? En ese instante, la presión se tornó insoportable. Sus sueños parecían estar al alcance, pero también como un espejismo que podía desvanecerse en un abrir y cerrar de ojos. Se detuvo un segundo antes de salir al escenario. El aire frío la envolvía mientras su corazón latía con furia. Las miradas de los jueces la atravesaban. ¿Podría liberar su potencial? ¿O se quedaría atrapada en ese círculo vicioso de inseguridad? La pregunta desbordaba su mente, y la incertidumbre parecía absorberla por completo, dejándola al borde de un abismo emocional en el que sus esperanzas y temores se fundían, sin un camino claro a seguir. Las luces del escenario brillaban intensamente, casi cegadoras, como si cada rayo se clavara en la piel de Ana y revelara sus miedos más profundos. Su mente comenzaba a girar entre la ansiedad y un destello de valor. En esos momentos, recordó las palabras de su abuela. Cada dificultad es un paso hacia tu grandeza.
Sabía que debía dejar de lado aquellos pensamientos paralizantes. Sin embargo, estos regresaban con fuerza, desgastándola. Un profundo respiro le dio el atisbo de la calma que buscaba en medio del caos. La expectativa del público pesaba en su pecho, y, en un instante, decidió que no podía permitirse rendirse. La voz de su hijo atravesó el ruido ensordecedor. «Mamá, tú puedes hacerlo». Esa fe inquebrantable, aunque infantil, era lo que necesitaba para romper las cadenas de la inseguridad que la mantenían atada. Cuando el jurado la llamó, se presentó ante ellos como si fuera a enfrentarse a un desafío titánico. Cualquier mirada que hubiera percibido como desdén, se transformó en una oportunidad. Se dio cuenta de que estaba al borde de una transformación. Cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la reivindicación de su ser. No solo estaba compitiendo, estaba revelando su esencia. Su voz tembló al principio, pero pronto se hizo firme y resonante. En ese momento, entendió que el verdadero enemigo no era el jurado, sino sus propias dudas. A medida que se sumergía en su presentación, experiencias pasadas comenzaron a cobrar vida. Relató historias de niños que tocaron su alma, de enseñanzas que había compartido en el aula. Un lugar que siempre había sentido como su hogar. Se dio cuenta de que su deseo de educar nunca había desaparecido, simplemente había estado enterrado bajo capas de miedo y explotaciones laborales. La pasión resonaba en su voz, y con cada palabra, la memoria de su abuela la impulsaba. Pero, a mitad de su narrativa, la voz interna que la había atormentado empezó a asomarse de nuevo. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si fracasas? Ana sintió que su aliento se cortaba, pero resistió la tentación de dejarse llevar por esos pensamientos. En su lugar, recolocó su enfoque. Recordó que cada fracaso era, al fin y al cabo, un peldaño en el camino hacia el éxito. ¿Acaso no le había enseñado su propia vida esa valiosa lección? Finalizó su presentación ante el aplauso de la audiencia, pero su mente aún seguía batallando con la incertidumbre de lo que vendría. Había hecho más que simplemente hablar, había compartido su historia. Sin embargo, el juicio de los jueces aún quedaba por venir, y el miedo a la crítica era un monstruo que jamás había logrado adormecer del todo. Mientras abandonaba el escenario, un sentimiento nuevo comenzó a florecer en su interior. Quizás no solo había realizado una presentación, sino que había iniciado un camino de reconciliación con su verdadero ser. La reacción del jurado era solo un elemento más en el vasto tejido de su vida. En ese instante, recordó una de las enseñanzas que había leído en el diario de su abuela. A veces, lo que parece un obstáculo es solo una intersección hacia un nuevo camino. La posibilidad de un futuro inesperado comenzó a asomar en su mente, entre la expectativa y la incertidumbre de qué pasaría a continuación. Mientras se alejaba del escenario, una sensación de liberación la envolvió, y así quedó en claro que este era solo el comienzo de algo más grande. Ana intuía que las decisiones que tomaría de aquí en adelante no solo cambiarían su vida, sino también la de su hijo. La pregunta era, ¿sería capaz de seguir adelante, de asumir con valentía los próximos pasos? Pero antes de que pudiera reflexionar más, un mensaje emergió en su teléfono. Era su jefe, y el contenido prometía ser un nuevo desafío. La tensión se apoderó de ella nuevamente, pues sabía que el camino a seguir se tornaría más complicado. Había llegado el momento de enfrentar no solo la duda interna, sino también a las fuerzas externas que amenazaban con aplastarla. ¿Estaría Ana dispuesta a luchar por lo que realmente quería? Ana sintió el temblor en sus manos al abrir el mensaje. La notificación era un recordatorio de la reunión con su jefe para discutir su futuro en la empresa. El contenido del mensaje, en sí, no era tanto una sorpresa como un nuevo desafío. La inquietud crecía dentro de ella, alimentada por un cóctel de expectativas y temores. ¿Estaría dispuesta a correr el riesgo de ser sincera sobre sus deseos? Mientras se alejaba del escenario, se preguntó qué significaría realmente seguir adelante.
Había comenzado un camino de transformación personal, un camino que pedía pasos de valentía. Pero en su mundo profesional, la incertidumbre era abrumadora. Las horas de arduo trabajo y sacrificios, aquellas que la habían dejado agotada, volvían a surgir con fuerza. Reflexionó sobre su silencio en las reuniones, su timidez al compartir ideas. Era una maestra en facilitar el aprendizaje ajeno, pero había olvidado cómo ser arquitecta de su propio destino. Consciente de que había pasado demasiado tiempo complaciendo a los demás, se preguntó, ¿estaba a punto de dejar que su voz se apagara nuevamente en el ecosistema corporativo? La realidad se presentó abrumadora. El miedo al rechazo, a perder la seguridad económica que su trabajo representaba. Pero en ese momento, recordó lo que había sentido en el escenario. Había comenzado a hablar por sí misma, a reclamar su lugar. Era el mismo valor que ahora necesitaba en la sala de conferencias. La idea de reunir a su coraje y enfrentar a su jefe se convirtió en un nuevo desafío. Pasó las horas siguientes planificando su aproximación. Escribió notas sobre sus logros y sus aspiraciones, categorizando sus deseos en objetivos concretos. ¿Podía tener el valor de decir que quería un proyecto más alineado con su pasión por la educación? Un proyecto que, si bien pudiera traducirse en una mayor carga de trabajo, también podría acercarla a ese propósito que había comenzado a resurgir. Las palabras escritas comenzaron a convertirse en su mantra. Cada vez que tomaba el lápiz, se imaginaba a sí misma ascendiendo a nuevos niveles de realización profesional. El día de la reunión llegó. El sol brillaba intensamente, como una premonición de la transformación que estaba a punto de suceder. Al entrar en la sala, sentía la energía fluir entre su corazón y su mente. Cada paso era un recordatorio consciente de su propósito. Aunque la palpitación de ansiedad amenazaba con frenarla, encontró una estrategia. Respiraciones profundas y afirmaciones breves en su mente. Soy capaz. Estoy lista. Cuando su jefe la recibió, Ana sintió que estaba en la cúspide de una montaña. Había escalado hasta aquí, y era el momento de descender hacia el abismo de la conversación honesta. La primera pregunta de su jefe fue un acceso directo al conocimiento que había adquirido. Sin embargo, ella eligió responder con una invitación clara hacia un diálogo, demostrando que estaba dispuesta a ser parte activa. Al expresar sus ideas y sus deseos, notó que cada palabra cargaba un peso nuevo. No solo estaba hablando, sino que en su voz había un eco de lo que había sentido en el escenario. La autenticidad. Como se lo había prometido a sí misma, comenzó a definir lo que necesitaba para sentirse satisfecha en su trabajo. Sin embargo, su jefe la detuvo en medio de su discurso. Ana, tus experiencias son valiosas y, aunque no sé si podemos crear ese programa ahora mismo, eso me lleva a una reflexión que deberíamos explorar juntos. Ana sintió un escalofrío. Las próximas palabras de su jefe podrían cambiarlo todo, llevándola hacia el camino que más ansiaba, o llevándola a un callejón sin salida. La tensión se hizo palpable, y en ese momento de incertidumbre, se dio cuenta de que lo que estaba a punto de escuchar podría determinar no solo su futuro laboral, sino también su reconciliación con su verdadera esencia. Se sintió atrapada entre la posibilidad y el temor, cada latido en su pecho resonando como un tambor de guerra. ¿Sería este el pivote que había estado esperando? ¿O habría que lidiar con realidades más complejas que cambiarían su historia? El silencio en la sala se tornó pesado, una atmósfera cargada de incertidumbre. Ana observó a su jefe, su expresión entre expectante y pensativa. La frase que había comenzado a delinear en su mente se desvaneció, y la realidad se hizo más compleja ante sus ojos. Con cada respiración, el latido de su corazón se intensificaba, empujándola a desafiar el miedo que había estado acumulando por tanto tiempo. Lo que quiero proponer, empezó su jefe. Pero antes de que pudiera completar la frase, Ana sintió su voz interior reclamar protagonismo. Una chispa de determinación iluminó su mente. Sabía que debía escuchar, pero ahora había un nuevo equilibrio. Su voz también contaba. Así, levantó la cabeza y, con una calma recién descubierta, dijo:
Me gustaría conocer más sobre esa reflexión. ¿Qué aspectos cree que deberíamos explorar? Las palabras se deslizaron de sus labios, haciéndola consciente del poder que tenía al tomar el control de la conversación. La curiosidad reemplazó al temor. Se sentía como una exploradora en su propio viaje, lista para descubrir el terreno inexplorado de sus oportunidades. Su jefe respondió con una mirada gratificada, un indicio de que su participación activa había tenido un impacto en la dinámica de la conversación. Hemos estado buscando formas de innovar en nuestros programas, comenzó él, y no puedo ignorar cómo tu pasión por la educación puede ser parte integral de eso. Sin embargo, esto no se trata solo de implementar un nuevo proyecto, se trata de cómo tú lo visualizarías y lo ejecutarías. Ana sintió un maremoto de emociones. No solo la habían escuchado, sino que su perspectiva parecía tener un impacto real. El miedo ya no era un monstruo. Era un reto que enfrentaría con las herramientas que había cultivado. Comenzó a trazar en su mente esquemas sobre el tipo de proyecto que podría proponer, a medida que su jefe continuaba, pero no era suficiente. Ana comprendía que una idea, por brillante que fuera, solo cobraría vida si ella lo permitía. Por lo tanto, aunque la conversación giraba en torno a nuevas oportunidades, decidió que debía establecer su visión con claridad. Me gustaría organizar un taller sobre aprendizaje colaborativo, dijo antes de poder sobrepensarlo. Podría ser el primer paso hacia una metodología más integradora, que potencie el talento de nuestros docentes y alumnos. Las palabras resonaron en la sala, y no pudo evitar preguntarse si había sobrepasado los límites al lanzarse tan rápidamente. Sin embargo, su jefe sonrió. Eso es interesante. No solo suena prometedor, sino que refleja un cambio que podría beneficiar a todo el equipo. La combinación de la afirmación y la posibilidad la llenaba de energía. Por primera vez, estaba vislumbrando su propio camino de regreso a sí misma, un camino que había estado adormecido por la complacencia y el miedo. Fue cuestión de dar el siguiente paso, demostrar que estaba dispuesta a trabajar no solo por un proyecto, sino por su propia identidad profesional. Ahora entendía que los pasos de valentía no solo implicaban alzar la voz, sino también ganar visibilidad a través de propuestas concretas. A medida que la conversación avanzaba hacia la planificación de ese taller, Ana se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Era el primer paso hacia un objetivo más amplio, la implementación de una metodología que la alineara con su verdadero propósito. Pero en un instante de claridad, se dio cuenta también de que el camino no sería sencillo. Sus inseguridades, ese eco de duda que le susurraba al oído, aún persistían. Sin embargo, lo que no sabía era que su jefe tenía un enfoque diferente sobre su trabajo. Ana, necesitamos a alguien apasionada y dedicada. Pero ten en cuenta que trae consigo una carga, y no todos estarán de acuerdo con tus ideas, advirtió. Ana sintió un escalofrío al percibir la advertencia implícita. ¿Estaba realmente lista para enfrentar la resistencia que podría encontrarse en este nuevo camino? Mientras la reunión llegaba a su fin, la tensión se había convertido en un nuevo desafío. El desafío de enfrentarse no solo a sus propios límites, sino a los de los demás. Ana despertó al descubrimiento de que su pasión traería consigo el riesgo de oposición. Al salir de la sala, el eco de nuevas posibilidades resonaba en su mente. Una puerta se había abierto, pero una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuál sería el costo de transformar su visión en realidad? La incertidumbre regresaba, ahora como un viaje hacia el autodescubrimiento profesional que prometía pruebas aún más profundas. ¿Sería capaz de resistir la presión exterior y seguir su camino hacia la autenticidad? Ana salió de la reunión con una mezcla de entusiasmo y ansiedad palpitante en el pecho. Las palabras de su jefe aún resonaban en su mente, pero había un matiz en su advertencia que la inquietaba. La presión por innovar, por destacar, la convirtió en un laberinto de pensamientos contradictorios, donde la pasión chocaba con el miedo a la crítica. En busca de claridad, decidió dar un paseo corto por el parque cercano a la oficina. Mientras caminaba, el aire fresco le ayudaba a despejar la mente.
Cada paso le recordaba las posibilidades que se abrían ante ella. La idea del taller sobre aprendizaje colaborativo empezaba a tomar forma, pero aún le faltaba estructurarse. Sabía que no podría aislarse de las opiniones ajenas, pero ¿cómo podría presentar su visión de manera que resultara atractiva y convincente? En un momento de reflexión, se sentó en un banco y sacó su libreta. Comenzó a escribir. Cada palabra se convertía en un ladrillo en la construcción de su propuesta. Reflexionó sobre cómo la educación había sido un motor en su vida, cómo había tenido maestros que abrieron puertas en su mente y la ayudaron a explorar sus capacidades. Definir claramente los objetivos del taller se convirtió en una necesidad. Quería que no solo fuera un evento, sino un espacio de transformación. Al día siguiente, tomó la decisión de organizar una pequeña reunión con algunos de sus colegas más cercanos, aquellos en quienes confiaba y que podrían convertirse en aliados. Se sentó frente a ellos, lista para compartir su visión. Sin embargo, a medida que empezaba a hablar, un nudo en la garganta le recordó las dudas que había intentado dejar atrás. La voz de su inseguridad se alzaba en un susurro. ¿Y si no les gusta? Quiero contarles sobre una idea que me entusiasma mucho. Estoy pensando en un taller que no solo fomente el aprendizaje colaborativo entre nuestros docentes, sino que también cree un ambiente donde nuestros estudiantes puedan desarrollarse plenamente, introdujo. La sorpresa fue palpable. Algunos intercambiaron miradas, otros tomaron notas, pero lo más sorprendente fue el interés que comenzó a capturar sus rostros. Cada pregunta que le hacían la empujaba a profundizar más en su propuesta. Ana sentía cómo la energía fluía entre ellas. La conversación se estaba convirtiendo en un diálogo sincero, y las ideas comenzaban a crecer colectivamente. Al final de la reunión, un colega se acercó. Ana, debes saber que no será fácil. Algunos podrán resistirse a esta idea, pero yo creo en lo que estás proponiendo. Si te apoyas en nosotros, podemos materializarlo. Las palabras lo hicieron sentir como si ahora contara con un respaldo inesperado. Sin embargo, a medida que se retiraban, Ana sintió el peso de la verdad. La aceptación no garantizaba la ausencia de controversia. Ella había rechazado su miedo en la reunión, pero había creado una nueva responsabilidad al involucrar a otros. Se dio cuenta de que al buscar apoyo, también había abierto una puerta a la resistencia que le habían advertido. Invertir su energía en este proyecto significaría prepararse para críticas que podían surgir de colegas acostumbrados a métodos tradicionales. Mientras regresaba a casa esa noche, cuestionó su propia capacidad para sostener esta nueva imagen que se había comenzado a construir. ¿Estaba realmente lista para ser vista como una líder? Las inseguridades le susurraban que tal vez no era suficiente. El día siguiente sería crucial. No solo debía perfeccionar su propuesta, sino que tendría que reflexionar sobre su papel no solo como educadora, sino como agente del cambio. ¿Cuánto estaba dispuesta a dar por su visión? Comprendió que era hora de enfrentar no solo las críticas externas, sino también las internas. La búsqueda de autenticidad empezaba a volverse un viaje personal tanto como profesional. Finalizando su día, dejó caer el lápiz en la mesa y miró por la ventana. La noche se cernía oscura, pero en su mente se encendía una chispa. La lucha estaba apenas comenzando y, en el fondo, sabía que el verdadero desafío no solo sería proponer ideas, sino defenderlas en un entorno que podría dividir opiniones. Mañana se abrirían nuevas puertas, pero también habría sombras. ¿Reaccionaría a las críticas que llegarían presagiando tormentas? ¿O se mantendría firme a su visión, sin importar la resistencia? La respuesta a esa pregunta podría definir no solo su proyecto, sino su futuro en este nuevo camino. Ana despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, iluminando su habitación como un símbolo de las nuevas oportunidades que se presentaban. Sin embargo, la sensación de nerviosismo nunca la había abandonado. Era como una chispa eléctrica que corría por su sistema cada vez que pensaba en la reunión del día. ¿Cómo podría presentar su taller de manera que no solo convenciera, sino que también inspirara a sus colegas? En el desayuno, sus pensamientos giraban alrededor de la estructura de su propuesta.
Decidió hacer una lista de los puntos clave que quería abordar, y en su mente, cada línea representaba un paso hacia adelante en su desarrollo personal y profesional. No estaba solo construyendo un taller, estaba estableciendo la base de su carrera. La universidad se encontraba tranquila esa mañana, lo que le proporcionó un espacio ideal para centrarse. Ana se sentó en una de las salas vacías, con su libreta abierta frente a ella. Comenzó a esbozar los objetivos del taller, formando un mapa mental que visualizaba como una guía para el éxito. La determinación se apoderó de ella mientras escribía. Sabía que sería un desafío, pero también era consciente de que los mayores logros surgían de las situaciones más complicadas. Sin embargo, las dudas seguían al acecho. Recordó una conversación reciente con su madre, quien le había dicho que era natural sentir miedo ante lo desconocido, pero que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Con esa noción en mente, Ana enfrentó su inseguridad y decidió que aquel taller no solo se convertiría en un espacio de innovación, sino también en una reivindicación de su potencial al actuar con confianza. Cuando la reunión comenzó, el ambiente era tenso, y los rostros de sus colegas mostraban una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ana respiró hondo y comenzó a compartir su visión. Mientras hablaba, notó que sus manos temblaban ligeramente. Aún así, se apegó a su propuesta estructurada. Había destacado los beneficios del aprendizaje colaborativo y delineado cómo este método podría transformar la educación que impartían. Cuando terminó, un silencio abrumador llenó la sala. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Sin embargo, fue el primer colega que había respaldado su idea quien rompió la tensión. Si algún grupo puede llevar esto a cabo, somos nosotros. ¿Cómo podemos colaborar contigo? Su corazón se aceleró mientras escuchaba a otros compartir sus aportes e inquietudes, convirtiendo el diálogo en un crisol de ideas, donde la colaboración empezaba a tomar forma. Pero no todos eran positivos. Una colega conocida por su enfoque tradicionalista, se levantó y expresó su desconfianza de manera directa. Esto podría desestabilizar el sistema que hemos implementado hasta ahora. No debemos dejar que la experimentación nos lleve a un camino incierto. Las palabras de resistencia resonaron en la sala, como un eco que suscitaba la preocupación en los demás. Ana sintió que un muro comenzaba a levantarse entre ella y sus colegas. Cada crítica parecía enturbiar la ilusión que había empezado a construir. Pero en lugar de retroceder, decidió transformar la negatividad en un desafío. Entiendo tus dudas, y las respeto. Lo que propongo es un camino lleno de posibilidades, no la certeza de un método. Estoy aquí para escuchar y enriquecer esta idea juntos. Si tenemos miedo al cambio, nunca podremos avanzar. Al finalizar la reunión, mientras recogía sus cosas, reflexionó sobre la confrontación. Había enfrentado resistencia cuando lo esperaba. Sí, pero también había comenzado a forjar una conexión auténtica con sus colegas. La batalla no terminaría allí. Tendría que permanecer firme ante críticas que podían surgir en su camino. Al salir de la sala se sintió más fuerte. Había comenzado a construir no solo un taller, sino una cultura de cambio en su entorno, un primer paso hacia un liderazgo auténtico. Sin embargo, en su interior ya se vislumbraba un nuevo dilema. ¿Cómo podría equilibrar su determinación con la necesidad de receptividad hacia las opiniones ajenas? Al mirar por la ventana en un intento de calmarse, Ana supo que este era solo el principio. La lucha sobre cómo ser una líder se intensificaría, y debía estar lista para cualquier circunstancia que se presentara. La pregunta que ahora brotaba en su interior era más intensa. ¿Podría encontrar su voz en medio de la discordia? ¿O cedería a la presión de conformar un discurso que no reflejara su autenticidad? La lección de ese día aún estaba por desvelarse. Ana se sentó en su escritorio esa mañana, flotando entre el resplandor de lo que había logrado y la presión de lo que aún debía enfrentar. Su libreta, ahora repleta de notas y reflexiones, era tanto un símbolo de su crecimiento como una lista de tareas pendientes. Sabía que el camino hacia un liderazgo auténtico no sería sencillo,
La resistencia que había encontrado en sus colegas resonaba en su mente, y el dilema de ser fiel a sí misma o conformarse a las expectativas de los demás la perseguía. Mientras revisaba su propuesta, Ana reflexionó sobre la interacción que había tenido. Aquel momento de tensión con su colega tradicionalista había sido, curiosamente, un catalizador. La resistencia la había empujado a defender su idea con más fuerza, a enraizar sus argumentos en un sentido de propósito y colaboración. Pero también le había revelado una verdad incómoda. No todos estaban listos para el cambio, y eso significaba que su camino podría incluir más conflictos. Ana decidió que cada crítica era una oportunidad para entender mejor a su audiencia. Se propuso no solo presentar su taller, sino también cultivar un espacio donde las preocupaciones de sus colegas fueran escuchadas. Comprender sus inquietudes podría ser la llave para construir puentes en lugar de muros. Luego, concibió una estrategia: organizar una reunión adicional donde pudiera escuchar y discutir sus temores sobre el cambio. Mientras elaboraba la invitación, Ana sintió un torbellino de emociones. Era un acto de vulnerabilidad, abrir un espacio para el desacuerdo, pero también era una muestra de su crecimiento. Cada paso que daba la empujaba a un nuevo nivel de confianza. Entendía que el liderazgo no solo se trataba de convencer, sino de conectar. Con esa noción, su determinación se fortaleció. Llegado el día de la reunión, Ana se preparó de manera meticulosa. Había aprendido que la preparación no solo residía en los contenidos que presentaría, sino también en la forma en que gestionaría la interacción. Se sentía como una modesta compositora que alineaba cada nota, cada pausa, en busca de una melodía armoniosa entre la innovación y la tradición. Al llegar, el ambiente era diferente. Su visión de colaboración había empezado a calar en los corazones de algunos colegas, y notó ligeras sonrisas que no había visto antes. Se sentó en una mesa redonda, un formato que promovía la igualdad y la participación. Al iniciar la discusión, Ana compartió su propuesta con un enfoque renovado, destacando cómo cada preocupación podía ser tratada en el marco de su taller. Con cada argumento que sucedía, se sintió más como una guía que como una oradora. Las opiniones brotaron, algunas desafiantes, otras reflexivas, y Ana se dedicó a escuchar. A medida que avanzaba la discusión, comenzó a ver un cambio en el lenguaje de sus colegas. Estaban dejando atrás el miedo para adoptar la curiosidad, pero aún quedaba una última resistencia que desmantelar. La colega que había expresado su desconfianza la miró intensamente. Tu idea puede ser emocionante, pero ¿cómo garantizas que no se convierta en un caos? Esa pregunta, aunque dura, activó en Ana una claridad inesperada. En vez de buscar una respuesta defensiva, reflexionó y respondió. El caos no es el enemigo, sino el proceso del cambio. Si establecemos parámetros claros y un entorno de aprendizaje, el caos puede ser una fuente de creatividad, no de desorden. La conversación se tornó en un intercambio vibrante, y Ana se sintió incómodamente cómoda. Había pasado de ser la presentadora a la facilitadora, su autenticidad conectaba con el grupo, y la energía en la sala se transformó. Aquel diálogo chispeante era el primer indicio de que lo que había comenzado como un taller podía convertirse en un movimiento hacia una educación más inclusiva. Sin embargo, al salir de la reunión, Ana se sintió agotada y electrizada simultáneamente. Reflexionaba sobre lo que había aprendido. No solo se trataba de discernir la resistencia ajena, sino también de identificar las oportunidades de crecimiento personal en el proceso. Esa mañana, había descubierto una nueva faceta de su liderazgo, pero también se formuló una nueva inquietud. ¿Cómo sostener este momentum emocional sin dejarse llevar por la presión externa? Ana comprendió que el desafío de mantenerse auténtica en un entorno cambiante apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia su oficina, ya pensaba en cómo el cambio sería constante, y con cada interacción se dirigía hacia la formación de su identidad profesional. La próxima pregunta se agolpaba en su mente. ¿Tendría la fortaleza de inspirar y empoderar a otros a lo largo de este viaje?
sin perder su propia esencia? Ana centraba su energía en mantener la dinámica positiva que había comenzado a gestarse. Había sido testigo del cambio en sus colegas, pero sentía que el verdadero desafío estaba por venir. No podían permitirse marchar hacia adelante sin un plan que asegurara la continuidad de ese impulso transformador. Se dio cuenta de que su papel ahora era no solo liderar, sino también de crear un entorno propicio para el crecimiento, no solo para ella, sino para todos a su alrededor. Con ese pensamiento, decidió elaborar un documento que explicara la visión del taller, destacando no solo sus objetivos, sino también los beneficios tangibles que cada uno podría obtener al participar. Ana sabía que la resistencia no desaparecería de la noche a la mañana, y que la comunicación efectiva sería esencial para mantener el interés y la colaboración. Días después, concentrada en la tarea, comenzó a redactar el documento. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada palabra iba pesando más en ella. No se trataba simplemente de una propuesta, era su llamada a la acción. ¿Hasta qué punto estaba dispuesta a arriesgarse por su visión? ¿Qué tan lejos llegaría para defenderla? Las voces de temor en su mente comenzaron a hacerse más insistentes, susurrándole dudas sobre si realmente podría lograrlo. Sin embargo, también resonaban en su interior otros pensamientos. Los momentos de éxitos previos, la conexión que había empezado a construir con sus colegas. Al finalizar el documento, Ana sintió un nuevo torrente de energía. Había diseñado no solo un abordaje hacia el taller, sino que había comenzado a delinear su filosofía personal de liderazgo. En aquel momento, comprendió la importancia de articular claramente su visión. No solo era un ejercicio de autoafirmación, era una estrategia de comunicación para minimizar las resistencias que a futuro pudiera encontrar. Convencida de que su propuesta necesitaba ser presentada de momento a todos los colegas, buscó un espacio en la próxima reunión del equipo. La sensación de nerviosismo la acompañó, como un viejo conocido. A medida que se acercaba la fecha, los problemas de ejecución comenzaron a desbordarse. Tenía que enfrentarse a sus propias expectativas y ansiedades sobre cómo resultaría la presentación. La voz interior que había aprendido a escuchar le decía que enfocarse en su propósito la llevaría más allá de las dudas. El día de la reunión, su corazón latía con fuerza, pero decidió que estaba lista. No eludiría su vulnerabilidad. Con el documento en mano y una mentalidad abierta, entró al espacio donde se llevaría a cabo la discusión. En vez de solo hablar, planeaba iniciar un diálogo, invitar a todos a contribuir, y darles a entender que su visión también era la de ellos. Con una respiración profunda, inauguró la reunión con una sonrisa. Al leer su propuesta, no solo se centró en lo que querían lograr, sino que incluyó la importancia de cada miembro del grupo en ese cambio. A medida que compartía su visión, notó que algunos miembros empezaban a asentir con la cabeza, una señal sutil pero poderosa de que la apertura podría llevar a la aceptación. Sin embargo, su colega tradicionalista no tardó en alzar la voz, buscando desafiarla nuevamente. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anterior resistencia comenzaba a aflorar. Esta vez, sin embargo, no fue impulsada por el miedo a ser atacada. En cambio, se sentía empoderada por su propósito. Miró a su colega a los ojos, recordando la charla previa. La duda que había sentido antes se transformó en claridad, y decidió enfrentarlo. «Entiendo tus preocupaciones», dijo con una firmeza renovada, «y creo que solo a través de un diálogo abierto podemos abordar esas inquietudes. La colaboración nos permitirá superar cualquier obstáculo». El intercambio que siguió no fue fácil. Hubo debates acalorados y momentos de incertidumbre, pero Ana supo manejar la tensión. Lo que había sembrado en la reunión anterior, un espacio de curiosidad, ayudó a que el diálogo fluyera, incluso entre disconformes. Vio que poco a poco su confianza empezaba a inspirar a otros a compartir sus inquietudes. Al final de la reunión, Ana sintió que, aunque no todos estaban convencidos, una pequeña chispa había sido encendida. Pero su mente no podía deshacerse de una inquietud creciente.
¿Sería capaz de mantener esa motivación dentro del equipo a pesar de los retos que aún estaban por venir? A medida que el resto del día transcurría, la pregunta persistía, alimentando su deseo de superación. El eco de las dudas la acompañaba, pero en su interior, una voz más fuerte comenzaba a emerger. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar por lo que crees? La verdad comenzaba a revelarse. Esta batalla no solo era externa, sino profundamente interna, y el verdadero viaje apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una tensión sutil, como un hilo tenue que unía sus pensamientos y emociones. Ana, en su camino al trabajo, reflexionaba sobre la reunión anterior, la chispa de colaboración que había logrado encender en algunos oídos, y también sobre la resistencia palpable que aún permanecía. Era un momento crucial. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de concluir. Al llegar a la oficina, decidió pasar por la cafetería antes de entrar a su cubículo. Mientras esperaba su café, empezó a observar a sus colegas, cada uno ocupado en sus rutinas, absortos en sus pantallas. Había algo que resonaba en ella. El deseo de conectar a un nivel más profundo, de que cada uno de ellos se sintiera parte del cambio que intentaba impulsar. Ana tomó una decisión. No bastaba con presentar su visión una sola vez. Necesitaba ser proactiva y buscar momentos para fomentar más diálogo. Quiso encontrar maneras de integrar la participación de todos antes de que la resistencia pudiera volver a tomar forma. Fue entonces cuando se le ocurrió organizar una serie de café y conversación, donde cada miembro del equipo podría compartir ideas de manera informal sobre cómo llevar a cabo el proyecto. Mientras elaboraba el plan en su mente, un pequeño rayo de nerviosismo se apoderó de ella. No solo había que comunicarse, había que implicarse emocionalmente. Necesitaba fortalecer su vínculo con el grupo. Si quería que formaran parte de su visión, debía ser genuina y vulnerables al mismo tiempo. A medida que organizaba cada detalle, Ana sintió que su perspectiva respecto al liderazgo estaba poco a poco transformándose. Su enfoque comenzó a centrarse en la empatía y la escucha activa, no solo en la persuasión. El liderazgo, se dio cuenta, era también capacitar a otros para contribuir y dejar que se sintieran valorados. Así, cada encuentro sería una oportunidad de descubrir talentos ocultos en su equipo, estimulando no solo el rendimiento, sino también el sentido de pertenencia. Con la idea más definida, se dirigió a su superior para obtener apoyo. La respuesta fue tibia. Su jefe señaló que estaba saturado de trabajo, y dudaba que los encuentros informales tuvieran el impacto esperado. Ana comprendió en ese momento que la resistencia a su visión podría venir no solo de su colega tradicionalista, sino también de niveles superiores. Sin embargo, algo dentro de ella despertó. En lugar de rendirse, esa respuesta solo avivó su determinación. Lo entenderé, pero creo firmemente que estas conversaciones cultivarán la confianza necesaria para afrontar los cambios, dijo Ana, tratando de reflejar su convicción. Después de un largo silencio, su superior accedió, aunque con cierta reticencia. Ella sabía que había dado un paso adelante, pero el camino que le esperaba estaba lleno de incertidumbres. Una vez en su cubículo, Ana comenzó a esbozar un plan para los encuentros. Incluiría actividades para promover la participación activa, ejercicios de reflexión, y abriría el espacio a las críticas constructivas. Era ahora su oportunidad de poner a prueba sus habilidades de moderadora y su capacidad para crear un ambiente seguro. Pero había algo más que la inquietaba. Profundamente, comenzó a cuestionar su propia capacidad para manejar no solo la resistencia de su colega tradicionalista, sino las dudas que habían comenzado a surgir acerca de su propia autenticidad como líder. Los días pasaban, y se acercaba el primero de los encuentros. La preparación le daba un sentido de propósito, pero las dudas también intensificaban su ansiedad. ¿Seré capaz de manejar las críticas? ¿Podré crear un espacio verdaderamente colaborativo? La voz del miedo se alzaba, pero la respuesta era clara. Esto no es solo sobre ti. Es sobre todos. El día de la primera reunión,
Su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Sus colegas llegarían en breve, y así se enfrentaría a una nueva fase de su reto. Mientras esperaba, reflexionó sobre lo que realmente significaba el liderazgo. No era simplemente liderar, era inspirar, conectar y crear una corriente de cambio que apoderase a otros. Y así, mientras cada uno de los miembros del equipo entraba en la sala, Ana comprendió que este era otro peldaño hacia su evolución. Estaba a punto de descubrir cuán lejos estaban dispuestos a llegar para abrazar una nueva visión. Sin embargo, una inquietud persistía. ¿Y si en lugar de avanzar, el encuentro se convertía en un campo de batalla? La puerta se cerró, y Ana tomó una profunda respiración, preparándose para el desafío. Sabía que enfrentarse a su propia vulnerabilidad sería el verdadero camino hacia la transformación, pero el momento revelador estaba al acecho. ¿Habría suficiente base de confianza para que todos se unieran, o se vería enfrentando una crisis de liderazgo? La reunión comenzó y la tensión en el aire era palpable. Ana miraba a sus colegas, cada uno con expresiones que reflejaban expectación y escepticismo. Con un gesto de manos para invitar a la calma, se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. No solo lo que compartiría definiría la conversación, sino cómo lo haría. Gracias a todos por estar aquí. Inició, con un tono de voz que transmitía más seguridad de la que en realidad sentía. Hoy quiero que exploremos juntos cómo podemos transformar nuestra enseñanza a través de un enfoque colaborativo. No se trata solo de mi visión, sino de cómo podemos construirla juntos. A medida que expuso su propuesta, algo comenzó a cambiar en la sala. Las miradas de sus colegas, que inicialmente estaban cargadas de desconfianza, empezaron a mostrar curiosidad. Ana había ajustado su enfoque para incluir preguntas abiertas, permitiendo que cada uno de ellos se sintiera parte del proceso desde el inicio. Este acto de inclusión albergaba un poder distinto. Había pasado de ser líder a facilitadora. Un colega levantó la mano dando voz a sus preocupaciones. Entiendo tu entusiasmo, pero ¿cómo garantizaremos que esto no se convierta en un caos? Ya tenemos un sistema, y cualquier cambio trae riesgos. Ana tomó una profunda respiración y respondió. Entiendo tus inquietudes. Mi intención no es desmantelar lo que funciona, sino sumar a nuestras fortalezas. Este espacio es para que todos colaboremos. Me gustaría que compartas qué aspectos consideras críticos en nuestro actual sistema, y cómo podemos integrar ese conocimiento en nuestro enfoque propuesto. Esa simple acción de invitación creó un ambiente más abierto. El intercambio que siguió se convirtió en una danza de ideas, en lugar de una confrontación. Las aportaciones fluyeron, cada uno compartiendo sus temores y expectativas. Ana comenzó a notar que sus colegas no solo estaban escuchando, sino que también estaban dispuestos a contribuir, a cambiar la narrativa de la resistencia hacia la colaboración. Mientras la conversación se proyectaba hacia nuevas direcciones, Ana se sintió fortalecida. Recordó la sabiduría de su abuela. Las adversidades son oportunidades disfrazadas. Cada crítica, cada duda, se transformaba en una oportunidad para construir un nuevo puente en su relación con el equipo. La riqueza de sus experiencias compartidas tenía el potencial de dar a luz a un programa que resonara profundamente en ellos. Al finalizar la reunión, el clima había cambiado radicalmente. Los colegas que antes se mostraban reacios ahora se sentían empoderados. Ana había liderado no solo con su voz, sino también a través de su capacidad para escuchar. Aquella transformación empezó a ser palpable. Lo que podría haber sido una pelea por la resistencia se había vuelto un diálogo activo por el cambio. En los días que siguieron, la semilla de su propuesta comenzó a germinar. Ana organizó una serie de talleres colaborativos, fomentando la participación activa de todos. Cada sesión se convirtió en un espacio de libre pensamiento, donde emergió una dinámica de co-creación. El apoyo de sus colegas aumentaba a medida que veían que su voz y sus preocupaciones eran tomadas en cuenta. Sus opiniones se integraron en un marco general que convirtió el miedo en compromiso.
Ana sentía cómo sus inseguridades comenzaban a disiparse, reemplazadas por una confianza renovada. El miedo que antes la había paralizado se había transformado en motivación. La conexión con sus colegas y la capacidad de juntos forjar vínculos hacia un objetivo común fortalecieron su papel como líder. Finalmente, llegó el día de presentar el programa finalizado a la dirección. Con su documentación lista y el respaldo de sus colegas, se sentía preparada. No solo iba a presentar un taller, iba a presentar un movimiento hacia una educación más inclusiva y colaborativa. La sala en la que se llevaría a cabo la reunión se convirtió en un escenario. Entró con la convicción de que había recorrido un largo camino. No solo se trataba de su visión, sino también del avance que todos habían alcanzado juntos. Al concluir su propuesta, el silencio de la sala anticipaba una respuesta. Cuando las palabras de aprobación comenzaron a fluir de su jefe y colaboradores, sintió una ola de orgullo y satisfacción. Ana había descubierto no solo su voz, sino su verdadero propósito profesional. Su viaje había sido una travesía de transformación, y allí estaba el reconocimiento de aquellos que la habían visto crecer. En ese momento, comprendió que el verdadero éxito no estaba en la aceptación de su idea, sino en la capacidad de ser parte activa de su propio crecimiento. Volteó a mirar a sus colegas, sonriendo con agradecimiento, sabiendo que había crecido no solo como profesional, sino como persona. Ana había conquistado sus miedos. Había demostrado que la colaboración y el liderazgo auténtico abren puertas a un futuro prometedor. En su mente resonaban las palabras de su abuela, ahora más vivas que nunca. Las adversidades son oportunidades disfrazadas. Y así, en ese instante de triunfo, supo que estaba lista para cualquier desafío que la vida le pusiera en el camino. Este nuevo capítulo de su vida, donde defendió su visión y se convirtió en una defensora del cambio, no significaba el final, sino el principio de un camino más grande hacia la excelencia educativa. Ana había logrado no solo cumplir sus sueños, sino también recuperar su voz y su pasión por la enseñanza. Ahora era el momento de seguir adelante, con coraje, con confianza, y sobre todo, con una nueva claridad de propósito. Si tú también quieres ser parte de estas historias inspiradoras, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.